escuchan? ¿Me escuchan ahí? Listo, bueno. Otra preguntita. ¿Alcanzan a ver aquí el tablero? Listo. Bueno, entonces, décimo D. Ya vamos a revisar en qué habíamos quedado con décimo D. Ok. Listo. Y la siguiente página. Ok. Listo. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar la clase. Voy a seguir este primer propósito debido a que este propósito va encaminado a clasificar las sucesiones en, en crecientes, decrecientes, y creo que eso no lo hemos visto aún, ¿cierto? Igual tenemos hoy un bloquecito y la última hora que es en nuestro horario de la estadística, la vamos a utilizar para quedar al día con los demás décimos. Entonces vamos a utilizarla para matemáticas, ¿listo? Entonces estas 2 horitas de matemáticas y la última del día también va a ser para matemáticas. Y pues tengan en cuenta que ninguno de los décimos vio esta semana estadística, porque todos tenemos estadística jueves y viernes, y pues como mañana es festivo, entonces prácticamente no vamos a tener estadística sino hasta la otra semana. Vamos a dejar al día todos los temas de matemáticas, ¿listo? Bueno, entonces ¿me escuchan ahí, cierto? Ya volvemos. Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Entonces voy a hacer rápidamente una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada acerca de las sucesiones, como para que ustedes tengan algo fresquito por el momento. Entonces definimos lo que era una sucesión, ¿cierto? Definimos lo que era una sucesión. Entonces habíamos dicho que era un conjunto ordenado de números reales, los cuales poseen una regla matemática o patrón que los origina, ¿cierto? Es como ver una secuencia ordenada de números que tienen alguna regla dentro de sí, la cual los está generando, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que también había otra definición de sucesión, que es como ver una función. Entonces es una función que va de los naturales a los reales, en donde cada natural la vamos a llamar posición. Entonces a cada posición de la sucesión se le va a corresponder un término de la sucesión, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de que cada elemento debe tener un nombre. Entonces el primer término se llama, bueno, es primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. La sucesión no se puede definir de manera desordenada, o sea, no podríamos decir que la sucesión es a sub 4, a sub 2, a sub 5, a sub 7, a sub 1, ¿no? Debe tener un orden específico, ¿sí? Y al tener un orden específico, pues digamos que se van a generar lo que se llaman las parejas ordenadas o las coordenadas en el plano cartesiano. Entonces habíamos dicho que por cada posición, la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, se va a generar un término, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, estábamos sacando las parejas ordenadas de la sucesión A sub n. Entonces en la primera posición va un 1, en la segunda posición va un 3, en la tercera posición va un 5, y así sucesivamente. Y pues eso nos va a generar una serie de puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano. Ahora, ¿qué más? Bueno, también habíamos dicho que la regla matemática que genera todas las sucesiones, pues puede ser cualquier tipo de regla, ¿no? Puede ser que una suma consecutiva, que sean múltiplos de un número, que sea una resta consecutiva, por lo tanto pueden haber sucesiones de números negativos. También pues la regla matemática puede ser multiplicar por un número de manera consecutiva, o que sea oscilante, ¿cierto? Que empiece a oscilar de un número a otro, positivo, negativo, eso también es posible. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que era la suma de los dos términos anteriores, ¿cierto? También pueden ser sucesiones de números fraccionarios negativos, de números irracionales, ¿cierto? Entonces todo eso
es posible en las sucesiones con tal de que se entienda cuál es el patrón o cuál es la regla matemática que genera cada uno de los siguientes términos, ¿cierto? Bueno, y alcanzamos a ver, digamos que unos pequeños ejemplos de lo que se llama el término enésimo de una sucesión, ¿cierto? El término enésimo de una sucesión. Acá, en este caso, habíamos tratado de sacar el término enésimo de la primera sucesión, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y nos dimos cuenta que el término enésimo era 2n-1, y que con este término enésimo lo que encontrábamos era una manera de calcular cualquier término de la sucesión solo conociendo la posición. Entonces, por ejemplo, acá yo les pedía el término 250 de la sucesión, y el término 250, pues la única manera de encontrarlo es con el término enésimo, ¿sí? Con el término enésimo. No hay necesidad de hacer la lista de la sucesión hasta 250 términos para encontrar el término, sino simplemente aquí en el término enésimo se cambia el n por 250. Entonces den cuenta que aquí se cambió el n por 250, entonces sería 2 por 250, 500, y a 500 le restamos 1, pues da 499. Entonces en la sucesión de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, el término que está en la posición 250 es 499, ¿sí? Es 499. Y pues nos dimos cuenta que el término enésimo nos servía para todos los términos. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos dicho, bueno, el A sub 7, o sea, el término 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 13. Revisemos. Entonces, 2 por 7, 14. 14 menos 1, 13, efectivamente. Entonces acá, tener en cuenta que el n es la posición del término y se cambia, solo se cambia, se hace el cambio de variable y se calcula el valor. Y pues finalmente hicimos otro ejemplo de una sucesión en donde el término enésimo era n cuadrado, ¿cierto? Entonces 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a revisar ciertas tendencias de algunas sucesiones. Por ejemplo, estas sucesiones siempre van a ir hacia arriba, ¿no? Siempre van a ir hacia arriba. Entonces tener en cuenta eso, porque vamos a empezar a definir lo que son las sucesiones crecientes, monótonas decrecientes, ¿cierto? Y pues ahí es donde nosotros en este caso vamos. ¿Listo? Entonces vamos a revisar los siguientes conceptos. ¿Es el mismo propósito, profe? Sí, en la primera hora es el mismo propósito, en la segunda hora ya vamos a cambiar de propósito, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a definir, el primer concepto que vamos a definir es las sucesiones monótonas crecientes. ¿Listo? Las sucesiones monótonas crecientes. En este caso, las sucesiones monótonas crecientes van a tener una definición, ¿vale? Entonces vamos a colocar la definición y luego la vamos a tratar de entender. Entonces, sea A sub n una sucesión monótona creciente si, ojo con esto, si para todo n que pertenece a los naturales, es decir, para toda posición de la sucesión, para toda posición A sub n, si ustedes quieren comparar dos términos consecutivos, si ella es creciente, si la sucesión es creciente, entonces, y ustedes van a comparar dos términos consecutivos, eso significa que el siguiente término siempre debe ser mayor o igual al anterior. ¿Listo? Mayor o igual al anterior. Y pues ahí nos vamos a dar cuenta de algunas sucesiones que cumplen esta condición, ¿cierto? Que cumplen esta condición. Entonces tener en cuenta que el siguiente número debe ser siempre mayor o igual al anterior para que sea monótona creciente. ¿Listo? Monótona creciente. Entonces vamos a revisar un ejemplo de una sucesión monótona creciente. Una sucesión bastante conocida. ¿Quién me puede decir cómo se llama esta sucesión? ¿Esa es la de Fibonacci? La sucesión de Fibonacci, sí señor. La sucesión de Fibonacci. Entonces, esta sucesión es monótona creciente, ya les digo por qué. Perdón, esperen, me equivoqué. 21, 34, aquí seguiría 55.
45, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces, en el documento que yo les envié, está la gráfica de esta sucesión, ¿sí? Está la gráfica de esta sucesión. Entonces, denme un momentico, yo abro ese documento. Y voy a mostrarles gráficamente qué está pasando con esa sucesión. ¿Listo? La gráfica de esa sucesión, igual si ustedes ya le echaron un ojo al documento, van a saber que ahí está la gráfica, ¿no? Entonces ya abre el documento y revisamos. Bien. Entonces, por acá estaba la gráfica de la sucesión de Fibonacci. Entonces vean, acá voy a copiar la gráfica para entender algo que está pasando, que está sucediendo. Entonces, listo. Entonces vean, en este momento lo que les estoy mostrando, les estoy mostrando son los puntos que se están generando de la sucesión, ¿cierto? ¿Cómo así los puntos que se están generando en la sucesión? Sí, efectivamente van a haber unos puntos que se están originando a partir de la posición y el término de la posición. Entonces, aquí estamos hablando de que en la primera posición, ¿qué término es? 1, ¿cierto? En la segunda posición, ¿qué término es? También 1. En la tercera posición es un 2, en la cuarta posición es un 3, en la quinta posición es un 5 y así sucesivamente, o sea que se generaría en la sexta posición, ¿qué número es? El 8. En la séptima posición, ¿qué número es? El 13. El 13, ¿cierto? Y pues así seguiríamos generando los puntos. Ahora, si nosotros graficamos esos puntos en el plano cartesiano, nos va a dar algo así, ¿cierto? Nos va a dar algo así. En 1 es 1, en 2 es 1, en 3 es 2, en 4 es 3, en 5 es 5, en 6 es 8, en 7 es 13 y así sucesivamente. Entonces, aquí hay una tendencia clara de que la sucesión está subiendo, ¿cierto? O sea que la sucesión crece, pero hay un detalle muy importante, y es que acá hay dos puntos que son iguales, o sea, hay dos puntos que tienen la misma altura, ¿sí? Entonces, como hay dos puntos que tienen la misma altura, ustedes lo pueden revisar rápidamente aquí en la sucesión. Hay dos puntos iguales. Dense en cuenta que este punto y este punto son iguales. O sea, bueno, en este caso no es A, sino que F sub 1 es igual a F sub 2. Pero de ahí en adelante, pues ese F sub 2 es menor a F sub 3 y F sub 3 es menor a F sub 4, porque de ahí en adelante ella está creciendo, ¿no? F sub 5, F sub 6 y así sucesivamente. Pero entonces acá, con esta condición, des en cuenta que se cumple la condición que si usted coge un par de términos y los va a comparar, siempre el de adelante tiene que ser mayor o igual al de atrás. Y pues sí, efectivamente, F1 y F2 son iguales y de ahí en adelante los demás son mayores o mayores al de atrás. Entonces, cuando se cumple esto, cuando hay dos puntos que sean iguales, y de ahí en adelante empiece a crecer o puede existir, qué sé yo, que haya un punto acá también que sea igual, ¿cierto? Y luego vuelva a crecer, significa que está cumpliendo la condición de que es monótona creciente, ¿listo? Entonces aquí podríamos concluir que la sucesión de Fibonacci es una sucesión monótona creciente, ¿listo? Monótona creciente. Bueno, ahora vamos a definir qué es una sucesión que sea estrictamente creciente, ¿sí? Estrictamente creciente, y pues digamos que ustedes ya podrían, digamos que imaginarse hacia dónde va el asunto. ¿Qué es una sucesión estrictamente creciente? Entonces vamos a colocar como segundo, ¿qué es una sucesión estricta creciente?
una sucesión estrictamente creciente. ¿Listo? Entonces voy a revisar aquí el documento, cuál era la función que habíamos cogido. Ok, sí, efectivamente es algo que ya habíamos trabajado. Entonces ya habíamos trabajado una sucesión estrictamente creciente, vamos a definirla primero. Entonces sea a sub n una sucesión estrictamente creciente si se cumple lo siguiente: para todo n que pertenece a los naturales, si usted va a comparar dos términos de la sucesión consecutivos, si usted compara siempre dos términos consecutivos de la sucesión, entonces aquí sí va a ser estrictamente que el de adelante sea mayor al de atrás, o sea, ya no hay cavidad a que sean iguales. ¿Listo? Aquí ya no hay cavidad a que sean iguales, entonces el de adelante siempre tiene que ser mayor al de atrás, ¿vale? Y con eso ya decimos que es una sucesión estrictamente creciente. ¿Listo? Bueno, para el ejemplo, creo que nosotros habíamos trabajado una sucesión B sub n. Profe, ¿Sí? me di cuenta que en las dos gráficas es como que va cogiendo como una curva. ¿Eso siempre pasa? No necesariamente pasa que sea una curva, porque, bueno, digamos que aquí ya vamos a definir una sucesión creciente que no dé curva, pero sí, efectivamente puede dar curva o puede dar una línea recta o bueno, ahorita vamos a revisar ese asunto. ¿Listo? Entonces una sucesión estrictamente creciente. Entonces vamos a definir la sucesión B sub n como la sucesión de los números cuadrados, ¿no? Entonces 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 25, 36, 49, 64, 81, así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces esa sucesión, el término enésimo de la sucesión era notoriamente n al cuadrado, ¿cierto? Notoriamente era n al cuadrado. Entonces, des en cuenta que acá, en esta sucesión, si ustedes cogen cualquiera de los términos, o sea, por ejemplo aquí, este sería b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4, b sub 4, b sub 5, siempre el siguiente va a ser mayor, o sea, no hay dos términos que sean iguales, ¿sí? No hay términos que sean iguales en este caso, entonces se está cumpliendo que siempre el siguiente es mayor el siguiente siempre es mayor, o sea que b sub 6 es mayor a b sub 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, no hay dos números iguales. Como no hay dos números iguales, entonces uno podría decir, o uno podría concluir que la sucesión B sub n es una sucesión estrictamente creciente. ¿Cierto? Es estrictamente creciente. Y pues como para que tengan ustedes claridad gráfica del asunto, aquí está la gráfica de esa sucesión, en este caso es la sucesión, esta sucesión. La vamos a dejar aquí al ladito, ¿cierto? Entonces, si vamos a graficar la sucesión como puntos, entonces acuérdense que aquí van a salir los puntos, ¿no? Entonces 1,1, 2,4, 3,9, 4,6, 5,5, 6,30, perdón, 4,16, 5,25, 6,36, 7,49, y por eso es que se genera esta sucesión de puntos, ¿sí? Aquí nuevamente se está generando una curva, ¿cierto? Se está generando una curva, pero no necesariamente tiene que ser curva, ¿listo? Puede ser una línea recta también. Bueno, entonces, acá ya podríamos definir que esta es una sucesión estrictamente creciente. Si nos damos cuenta, en la gráfica no van a haber dos puntos con la misma altura, como si pasó acá, ¿no? Como si pasó acá. Aquí habían dos puntos con la misma altura. Y pues eso, lo que la convierte es en una sucesión creciente, pero monótona, ¿cierto? Una sucesión creciente monótona. Acá ya es estrictamente creciente porque no hay puntos a la misma altura. ¿Listo? No hay puntos a la misma altura. Bien, entonces ya también ustedes pueden digamos que saber hacia dónde vamos, porque si hay crecientes, entonces también qué tipo de sucesiones existen. ¿Cómo se llama? Decrecientes. Decrecientes, exactamente. Entonces
Las siguientes dos definiciones serían para las sucesiones decrecientes. Entonces, sucesión monótona decreciente. ¿Listo? O sea, me imagino que se puede repetir el número y que sea menor, ¿sí? Correcto, sí señor. Entonces efectivamente es algo así. Entonces vamos a dejar aquí la definición para que la tengan instaurada. Vale, claro. Entonces, sea a su n una sucesión monótona decreciente si para todo n que pertenece a los naturales se cumple. Que si ustedes van a comparar dos términos consecutivos, ¿cierto? Dos términos consecutivos, en este caso como es decreciente, entonces el siguiente término siempre tiene que ser menor o igual al anterior. Ya no tiene que ser mayor, ya no va creciendo, sino va decreciendo. Entonces como está decreciendo, entonces el siguiente término tiene que ser menor o igual al anterior. Listo, tiene que ser menor o igual al anterior. Y pues abrirle cavidad a que sea igual, ¿no? O sea, pueden haber puntos con la misma altura, pero que a la larga la sucesión vaya decreciendo. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿Sí? en las sucesiones monótonas pueden haber tres iguales. Por ejemplo, en la anterior había 1, 1, 2. Sí. Puede haber 1, 1, 1. Sí, señor. O ahí no sé. Sí, señor, sí es posible. Sí es posible. Pueden haber hasta tres números iguales y luego cambiar. ¿Listo? Ya lo que no puede pasar es que todos sean iguales, ¿no? Si ya todos son iguales, entonces ya no se llama sucesión monótona, creciente ni decreciente, sino una sucesión constante, ¿cierto? Pero sí pueden haber cierta cantidad de números iguales, por ejemplo, pueden haber 5 o 6 números iguales y luego empiece a bajar, ¿sí? Entonces, sí es posible, sí señor. Entonces vamos a dar un ejemplo de una sucesión, que en este caso es, vamos a llamarla C sub n, y vean la sucesión cómo se forma. Entonces 10, 10, 8, 8, 6,6. ¿Cuál seguiría en esta sucesión? 4,4. 4, 4. 4, 4. Luego, ¿cuál seguiría? 2,2. 2, 2 y luego 0, 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces vean esta otra manera de que, ¿sí? Medios. En una sucesión pueden haber negativos. En una sucesión pueden haber negativos, claro que sí, eso lo vimos la clase pasada. Mira, sucesión de negativos. ¿Sí? Entonces sí pueden haber sucesiones de números negativos. Claro que sí. Listo. Entonces, acá, en este caso, tenemos 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 0, 0. La gráfica de la sucesión está acá en el documento. Dense en cuenta que siempre van a haber dos puntos a la misma altura, ¿cierto? Siempre van a haber dos puntos a la misma altura. Vamos a colocarlo acá. Listo. Entonces dense en cuenta que acá, en esta sucesión, pueden haber dos o tres puntos a la misma altura, pero si en dado caso tiene una tendencia a decaer, entonces se llama monótona decreciente. Entonces efectivamente ustedes notarán acá que hay dos números iguales. Entonces en este caso C sub 1 es igual a C sub 2, ¿cierto? Pero ya cuando ustedes van a comparar con C sub 3, entonces C sub 3 es menor, ¿cierto? C sub 3 es igual a C sub 4, pero si ya van a comparar con C sub 5, entonces C sub 5 es menor. Entonces se está cumpliendo esa condición. Que si ustedes van a comparar dos números consecutivos, siempre el de adelante tiene que ser menor o igual al de atrás. Y sí, siempre se está cumpliendo esta condición. Siempre se va a cumplir esa condición. Entonces, con eso, entonces podríamos concluir que la sucesión C sub n es monótona decreciente. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería una sucesión entre un número y otro número? El 1 al 10. Espérame que se te está cortando. ¿Me repites, por favor? ¿Cómo se llamaría una sucesión que esté, digamos, de un número hasta otro número? Que esté comprendida entre dos números. Entre dos números, o sea, bueno, tengo varios ejemplos, pero entonces tocaría revisar uno por uno. Pero
Eso depende, ponle cuidado. Lo que pasa es que ahí me faltaría definir algo que es una sucesión oscilante, ¿sí? Pero entonces, según lo que tú me hablas, podría estar hablando de sucesiones crecientes, de una sucesión creciente o una sucesión oscilante, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo te comento? A ver, vamos a entender lo siguiente. A ver, por ejemplo, digamos que aquí esté el número 3, ¿cierto? Que aquí esté el número 3. Entonces aquí podríamos colocar el número 3. Entonces, hagamos de cuenta que aquí se está generando la sucesión de puntos, ¿no? Solo punticos, no te voy a dar el término enésimo ni nada por el estilo. Pero digamos que la sucesión sea algo así como que inicie acá, vaya haciendo esto. ¿Cierto? Y se comporte aquí de manera asintótica, ¿cierto? Entonces, esta sucesión está comprendida entre 0 y 3, o sea, según lo que yo te entiendo. Esta sucesión está comprendida entre 0 y 3, pero esta sucesión es creciente estricta, ¿cierto? Es creciente estricta. Ahora, imagínate que hay otra sucesión la voy a colocar aquí de rojo, hay otra sucesión que hace esto, mira. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, no hay una coherencia si ella sube o baja, porque en algún momento sube, luego baja, luego vuelve a subir, luego baja, luego vuelve a subir y luego baja. Por lo tanto, esa sucesión de punto rojo, entonces también está comprendida entre 0 y 3, pero es oscilante. ¿Sí? Es oscilante, porque no se cumple que el siguiente siempre sea mayor o el siguiente siempre sea menor. Entonces esa se llama oscilante y eso es lo que vamos a definir más adelante, ¿listo? Entonces eso es lo que traté de entender de tu pregunta, ¿vale? Pero sí es posible y pues cada una de ellas depende de la naturaleza de la sucesión, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. Nuevamente queda un espacio chiquitico, entonces vamos a definir acá. Vamos a definir acá. La cuarta definición, entonces sería las sucesiones estricta decreciente. ¿Listo? Entonces voy a dejar acá visible la definición y ustedes van a tratar de decirme cómo quedaría la definición de estas estrictamente decreciente. ¿Quién podría decirme cómo quedaría la definición? Toda esta línea, pero cuando ya es estrictamente decreciente. ¿Quién? Y que solo esté bajando, o sea, que no se pueda ninguno igual. ¿Sí? Sí, correcto, pero entonces ¿cómo quedaría? Así tal cual. Entonces, sea A sub n, sea A sub n. ¿Algo? una sucesión estricta decreciente, Una sucesión estrictamente decreciente, sí, correcto. y A sub n pertenece a naturales. Sí, este se llama para todo, ¿listo? Para todo n que pertenece a los naturales. Sí, AN a n es mayor es mayor. que AN más 1. Muy bien, sí señor, perfecto. Esa sería la definición de estrictamente creciente. Entonces, entender que si es estrictamente creciente, el siguiente número siempre tiene que ser menor al anterior. Aquí ya no hay cabida de que sean iguales. ¿Listo? Aquí ya no hay cabida de que sean iguales, sino que el siguiente siempre debe ser menor al anterior. ¿Listo? Bueno, y en el documento pues yo les mostraba otro ejemplo de una sucesión estrictamente creciente. Entonces sí, efectivamente es la siguiente sucesión, la definíamos como A sub n, y hay maneras de definir las sucesiones, ¿no? Dando todos los términos o dando el término enésimo. En este caso les voy a dar el término enésimo. El término enésimo en este caso sería 1 más 3 sobre n. ¿Listo? 1 más 3 sobre n. ¿Vale? Entonces, 1 más 3 sobre n, entonces tendríamos acá
Vamos a calcular a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. ¿Listo? Entonces, acuérdense que para calcular los términos lo único que hay que hacer es eh, cambiar el n por la posición y ya tendríamos los valores. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cuánto vale a sub 1? 4. 3. ¿Qué? Así, 4. 4, ¿cierto? Entonces a sub 1 sería 1 más 3 sobre 1, que en este caso sería 3 sobre 1 es 3, 1 más 3, 4, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos el primer término de la sucesión. Entonces el primer término es 4, muy bien. A sub 2, 5 Dos. medios. ¿Qué? 5 medios. 5. 5 medios, ¿no? Revisemos. 5 medios. Sí, muy bien, 5 medios. Entonces sería 1 más 3 dividido en 2. Entonces 1 más 3 medios es 5 medios, ¿cierto? 2 por 1 más 3 por 1, 5 y 2 es 5 medios, muy bien. ¿Cuál sería sub 3? 2. 3. 2. 2, ¿cierto? 2. Entonces sería 1 más 3 dividido 3 y 3 dividido 3 es 1, perdón, y 1 más 1, 2. Muy bien. Listo. A sub 4. 3. 7 ¿Cuánto? ¿En el séptimo? 7 cuartos, ¿no? 7 cuartos. 7 Sí. Sí, vean. 1 más 3 dividido 4. Acuérdense. 1.75, 7 cuartos, sí. 7 cuartos, sí, 7 cuartos. Chicos de décimo, yo no podía explicarles cómo sumar fracciones, ¿no? Hay unos que sí lo hacen rápido, pero hay otros que están un poquito confundidos. Revisen bien, porque es la suma de fracciones, ¿no? Entonces sería 1 por 4 más 3 por 1, entonces arriba daría 7 y abajo 1 por 4, 4, ¿no? 7 cuartos. Listo. A sub 5, 8 quintos. 8 quintos. 8 quintos, muy bien. A sub 6, 3 medios. 3 medios. 3 medios, listo. Ese 3 medios salió de lo siguiente, entonces como para los que están un poquito perdidos, 1 más 3 sobre 6, ¿cierto? En este caso sería 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3, o sea 9 sextos, y 9 sextos al simplificarlo da 3 medios. 3 medios. ¿Cierto? Entonces aquí quedaría 8 quintos y 3 medios. Muy bien. Bueno, necesito ahora lo que estaba haciendo el señor Sabogal, el decimal. Entonces el decimal de 4 es 4. El decimal de 4 es 4, el decimal de 5 medios 2,5. 2,5. Aquí seguiría 2, el decimal de 7 cuartos 1.75. 1.75. 1.75. Muy bien, el decimal de 8 quintos, 1.6. 1.6. el decimal de 3 medios 1.5. 1.5. Perfecto, listo. Y ahora vamos a revisar un término que se aleje un poco, ¿listo? ¿Quién me podría decir cuánto da a sub 20? Un término que se aleje un poquito, ¿listo? Un término que esté por acá en la posición 20. ¿Cuánto da a sub 20? 23 veinteavos. 23 veinteavos. Muy bien. Quinto fue la 1.15. A 1.15. Entonces por acá en algún momento va a ir 23 veinteavos y esto sería lo mismo que 1.15. Listo, muy bien. Entonces, revisemos algo. Esta sucesión, en algún momento van a haber dos puntos iguales. No, ¿cierto? No. No. Muy bien. Entonces no van a haber dos puntos iguales. Y cada vez se está volviendo más pequeño el número, ¿cierto? Se está volviendo más pequeño. O sea que, Pero ¿sí? un punto en el que llegue a tocar 0, ¿cierto? No. En esta sucesión no. ¿Listo? En esta sucesión no, porque obviamente vamos a trabajarlo en la última hora de hoy, en la última hora, en la hora de 2:45 a 3:30. Vamos a trabajarlo, pero pues ahí les voy adelantando que esta sucesión tiende a un valor. Y en este caso, intuitivamente, ustedes que me dirían a qué valor está tendiendo toda esta sucesión, a qué número, ¿Con 0? a 0, A 2. a 2, porque vea que por aquí ya paso por 2 y ya bajo A 4. a 4.
Acuérdense que la tendencia es hacia la derecha, no hacia la izquierda, ¿listo? ¿A qué número tiende? Al Al cero. Al cero va a sí. llegar al cero. Ok, entonces, yo sé que todavía no está claro. Para eso entonces les voy a pedir que calculen, por ejemplo, A sub 200. A sub 200. O sea, 1 más 3 sobre 200. 203 sobre 200, ¿sí? 203 sobre 200, muy bien. ¿Y el decimal de esto cuánto es? 1.015. 1.015. Listo. Vamos a ver si con ese valor ya se entiende. ¿A qué valor está teniendo la sucesión? Al 1. Al Al 1. 1. Al 1. Al 1, correcto. Tiende a 1. Es más, podríamos decir que es una sucesión estrictamente decreciente, o sea que siempre va a bajar, o sea, no van a encontrar dos números iguales y siempre el siguiente va a ser menor al anterior. Y es convergente, o sea, eso, ya me estoy adelantando, pero entonces la sucesión ya no va a más infinito a menos infinito como lo vimos acá en estos ejemplos. Por ejemplo, si aquí seguimos la sucesión, esto va a tender a menos infinito, ¿no? Si seguimos acá, esta sucesión va a tender a más infinito. Y pues digamos que hay otras sucesiones que no tienden a más infinito, sino que van a tender a un elemento, a un número, ¿cierto? Y por eso es que aquí yo quiero mostrarles la gráfica de esa sucesión. Aquí está. ¿Cierto? Entonces, bueno, colocaría como alargar un poquito el PDF, pero no pasa nada. Entonces vamos a colocar aquí la sucesión. Vean. Si nosotros generamos todas las parejas ordenadas, va a empezar a generarse una secuencia de puntos que van a tender a qué valor. Aquí es donde se ve que tiende a qué valor, al número 1. Entonces, sigue siendo una sucesión estrictamente decreciente, ¿no? Porque no van a haber dos puntos a la misma altura. Por más que usted quiera decir que es que estos dos puntos están a la misma altura, no lo puede hacer, porque si se da cuenta siempre la sucesión va bajando de magnitud, ¿cierto? Entonces, esta sucesión 1 más 3 sobre n es una sucesión estrictamente decreciente, porque no va a encontrar dos números iguales, ¿cierto? No va a encontrar dos números iguales. Entonces, esa sería nuestra conclusión, que A sub n es estrictamente decreciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Profe, Sí. esta sucesión puede llegar a tener dos asíntotas, por decirlo así. Sí, hay sucesiones que tienen dos puntos de convergencia. Sí, señor, pero eso lo vamos a ver más adelante, si es posible. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces vamos a seguir. No, aquí tengo que colocar una página. Bueno. Entonces, tenemos 5 minuticos para definir el último concepto, que en este caso es de sucesión que no es ni creciente ni decreciente, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la siguiente definición. Entonces la quinta definición: sucesión oscilante. Una sucesión oscilante, a ver. Una sucesión oscilante. Entonces, ¿cómo se define una sucesión oscilante? Entonces, sea A sub n una sucesión oscilante si no es ninguna de las anteriores, ninguna de las cuatro anteriores, ¿no? Si no es ninguna de las cuatro anteriores, es decir, si no es creciente, si no es monótona creciente, estricta creciente, si no es monótona decreciente y si no es estrictamente decreciente, ¿listo? Entonces esto es lo que se llama una sucesión oscilante, si no es ninguna de las cuatro anteriores, ¿vale? Entonces, para ello les tengo también otro ejemplo en el documento. Entonces, aquí tenemos la siguiente sucesión.
Entonces, vamos a definir como ejemplo la sucesión a sub n, tal que el término enésimo es menos 1 a la n sobre n. ¿Listo? Menos 1 a la n sobre n. Entonces, vamos a calcular rápidamente, esta sí es muy sencilla, los primeros 6 términos. Y pues vamos a tener en cuenta el menos 1 a la n, ¿vale? ¿Por qué va a ser muy importante el menos 1 a la n? Porque ese es el que le va a dar la oscilación. Porque si se dan cuenta, menos 1 a la 1 da menos. Menos 1 a la 2 ya da más. Menos 1 a la 3 vuelve a dar menos. Y menos 1 a la 4 vuelve a dar más. Entonces ahí va a empezar a cambiar de signo, ¿listo? Entonces revisemos. ¿Cuánto daría a sub 1? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. ¿Cuánto da a sub 2? Un medio. Un medio, Un medio. perfecto. ¿Cuánto da a sub 3? Menos un tercio. Menos un tercio, muy bien. Entonces vamos a explicar estos cómo es que se están generando. Entonces a sub 4. A sub 4 sería, perdón, a sub 4 sería menos 1 a la Un 4 cuarto. sobre 4, ¿cierto? Un cuarto, muy bien, es un cuarto. Entonces vamos a explicar por qué es un cuarto. Entonces menos 1 a la 4 es una potencia par, por lo tanto sería 4 veces negativo, y 4 veces negativo es un positivo, y entonces sería 1, y abajo 4, un cuarto, listo. A sub 5, Menos Menos 1. Menos 1 sobre 5. menos un quinto, muy bien. A sub 6, Un sexto. un sexto. un sexto. Listo. Ok, entonces ya encontramos algunos valores y pues vamos a revisar los decimales. Entonces el decimal de menos 1 es menos 1, vamos a colocarlo acá. Entonces a sub n. El primer término es menos 1, el segundo término es un medio, tercer término es menos un tercio, cuarto término es un cuarto, quinto término es menos un quinto y un sexto acá, y aquí eso sigue, ¿no? Bueno, entonces aquí el decimal es menos 1, el decimal de un medio 0.5. 0,5. 0.5, decimal de menos un tercio Menos Menos 0.33 periódico. 0,33. menos 0,33, muy bien. El decimal de un cuarto, 0,25. muy bien. El decimal de menos un quinto, Menos Menos 0.2. 0,2. Menos 0,2. y el de un sexto, 0,6. 0,16. listo, ok. Entonces vamos a tener en cuenta que esta sucesión ni sube ni baja porque, vean, en el primer intento, entonces la sucesión subió y luego volvió a bajar porque se fue negativo. Luego volvió a subir y luego volvió a bajar. Entonces esta sucesión ni es creciente ni es decreciente, por lo tanto se llamará sucesión oscilante. ¿Listo? Una sucesión oscilante. Ahora, acá tengo la gráfica de esta sucesión. Y voy a tratar de explicárselas porque ustedes dirán, bueno, pero es que hay una parte que baja y hay otra parte que sube, ¿cierto? Hay una parte que baja y otra parte que sube, y eso es solo una ilusión óptica. Vean, bueno, para andar un poquito. A ver, dense cuenta de lo siguiente. La sucesión, el primer punto de la sucesión está por acá. Yo sé que se alcanza a ver que es menos 1. Vean, aquí está. Luego el siguiente punto es 0.5 positivo. Luego el siguiente punto es menos 0.33. Y así va a empezar. 0.25, menos 0.2, menos 0, de aquí ya sería 0.16. Entonces lo que realmente está haciendo es subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso es lo que está haciendo la sucesión. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, si aquí esto significa que la sucesión ni es decreciente ni es creciente, ella es oscilante. ¿Listo? Ella es una sucesión oscilante. Profe, ¿Sí? siempre se va a estar acercando hacia un punto en específico. No, estas sucesiones en particular
se acerca a cero, pero hay otras sucesiones oscilantes que no se acercan a nada. Por ejemplo, yo les había mostrado una sucesión algo así, ¿se acuerdan? 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2. Esta sucesión también es oscilante, ¿sí? Ella también es oscilante, pero si se dan cuenta que no se acerca a nada. O sea, empieza a variar de 2 en menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, pero nunca se acerca a nada. Entonces hay oscilantes que no se acercan a ningún valor. ¿Listo? Y digamos que para que tengan en cuenta que una sucesión de este tipo, por ejemplo, por ejemplo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Esa es una sucesión constante. ¿Listo? Pero pues estas sucesiones no tienen mucha ciencia estudiarlas, por lo tanto solo vamos a trabajar las 5 anteriores. Monótonas crecientes, crecientes estrictas, monótonas decrecientes estrictas y sucesiones oscilantes. ¿Listo? Bueno. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente propósito. El siguiente propósito, entonces aquí voy a abrir el documento del siguiente propósito, que en este caso hablamos de convergencia y divergencia. A ver si este tiene... Sí, correcto, es este. Bueno. Entonces, el propósito del siguiente concepto habla de que vamos a definir qué es determinar la convergencia y divergencia de sucesiones a partir del análisis de su forma por extensión y su término enésimo, con el fin de calcular puntos de convergencia para sucesiones crecientes, decrecientes y oscilantes. Además, se definirá el concepto de progresión aritmética, sus propiedades y manera de conseguir su término enésimo. Esta última parte, después del punto seguido, vamos a revisar si alcanzamos. Si no, pues no se preocupen, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Lo importante ahorita en estas 2 horas que nos quedan, o sea, esta hora de 9:15 a 10 y la hora de 2:45 a 3:30, es entender qué es esto de convergencia o divergencia de sucesiones. ¿Listo? Bueno, entonces, para entender esto vamos a revisar un ejemplo, un ejercicio. Ustedes me van a ayudar a generar, digamos que la teoría inicial, y después yo les explico qué es convergente y divergente. Entonces vamos a iniciar con esta sucesión a su vez. Vamos a iniciar con esta sucesión. A ver, vamos a decir que inicia en... que inicia en 5, luego va a menos 1, luego a menos 7, luego a menos 13, luego a menos 19, luego a menos 25 y así sucesivamente. Listo. Según lo que les acabo de mostrar ahí, ¿cuáles serían los siguientes 2 números? Menos 31. Menos 31, muy bien. ¿Y el otro? Menos 37. Menos 37. Correcto. Listo. Entonces, dentro de sus cabezas ya entendieron cuál es el término, digamos, no, sino la regla matemática que genera el siguiente, ¿cierto? En este caso, alguna de las 2 personas que habló ahorita, ¿qué podrían decir acerca de la regla? ¿Qué está pasando término a término? Que pues es de a 6. Es de a 6, pero ¿hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás, negativos. Negativos, ¿cierto? O sea que cada vez que yo quiera encontrar otro término, al anterior le resto 6, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, 5 menos 6, menos 1. Menos 1, menos 6, menos 7. Menos 7, menos 6, menos 3, y así sucesivamente se están generando, ¿cierto? Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿quién me podría decir quién es A sub 5? ¿Quién es A sub 5? Menos 19. Menos 19. Muy bien, menos 19. Ok, ahora, si yo les pregunto quién es A sub 80, ¿qué tendrían que hacer primero para encontrar el A sub 80? Restarle 6 al 80. ¿Sí? ¿Segura? Según lo que les expliqué en la clase pasada, ¿qué es lo que me va a permitir encontrar cualquier término de la sucesión? El número Sería menos 6 por 80.
Menos 6 por 80, ok, por ahí vamos, ¿cierto? Pero hay algo más exacto, hay algo más exacto. ¿Cómo se llama ese término? El que me permite encontrar cualquier término de la sucesión. Enésimo. El término enésimo, ¿cierto? De la sub n, ¿cierto? El término enésimo. Entonces, lo que deberíamos hallar primero es el término enésimo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de encontrar el término enésimo, a sub n, ¿cierto? Bueno, entonces, por ahí alguien ya dijo que tocaba multiplicar por menos 6. Efectivamente, si la sucesión va de menos 6 es menos 6, entonces la posición vamos a tener que multiplicarla por menos 6. Entonces aquí tendríamos la primera parte del término enésimo, menos 6n, ¿cierto? Pero vamos a caer en cuenta de lo siguiente. Aquí, a sub 1 es 5, ¿cierto? A sub 1 es 5. Entonces voy a colocarlo acá. A sub 1 es 5. Si aquí cambio el n por 1, si yo cambio el n por 1, entonces daría menos 6 por 1, menos 6. Pero es que tiene que darme más 5. Menos 1. Más 1. Más uno, más uno. ¿Más 1? Menos 1. Sería menos 1. Menos 1, sí. ¿Menos 1? Bueno, entonces espérenme que es que creo que no se ve bien este menos. Des en cuenta que es menos 6, ¿no? Menos 6 por 1. Pues Pero sería más uno. Porque si miras menos 6 por 1, daría menos 6. Pero si lo Ah, sumamos no, por no, no, 1 no, da no. menos 5. Sí, 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 es verdad. entonces ¿cuánto hay que sumarle para que dé más 5? 11. Muy bien, 11. Listo. ¿Hay quien habló, señor Raigoso? Sí, señor, sí, señor. Ay, ¿por qué no ha hablado todo este tiempo? Pereza. Listo. 11, entonces hay que sumarle 11. Efectivamente, vean. Vale, cuidado. Menos 6 por 1, menos 6. Y menos 6 más 11 es 5. Entonces ya lo que hicimos fue ajustar el valor para que nos diera 5, ¿cierto? Para ajustarlo. Ahora revisemos si el ajuste nos sirvió para los demás. Entonces, por ejemplo, aquí ya habíamos dicho que a sub 5 era 19, menos 19, revisemos. Entonces sería aquí menos 6 por 5 más 11. Entonces vean, menos 6, Sí. menos 6 Sí, por sí, 5. sí. ¿Sí dio, cierto? Entonces, menos 6 por 5 menos 30 y menos 30 más 11, efectivamente es menos 19. Ok, o sea que sí acabamos de encontrar de manera correcta, el término enésimo, ¿cierto? Listo. Si ya encontramos el término enésimo, ahora sí, de manera exacta, ¿quién es a sub 80? Menos 469. Menos 400, ¿qué? Perdón, 69. 69. Muy bien, menos 469. ¿Y eso de dónde sale? Ah, bueno, entonces eso salió de coger el menos 6, multiplicarlo por 80 y sumarle 11. Entonces menos 6 por 80 es menos 6 por 8, 48, menos 480 más 11. Y pues aquí se restan los resultados porque uno es positivo y otro negativo, efectivamente da menos 469. Muy bien, menos 469. Ok, a partir de lo que acabamos de encontrar, ¿qué tipo de sucesión es esta sucesión? Decreciente. Decreciente. Estricta decreciente. Estricta decreciente, correcto, estricta decreciente. Entonces ustedes pueden colocar acá que la sucesión a sub n es estricta decreciente. ¿Listo? Estricta decreciente. Ahora, les voy a mostrar algo, es una herramienta que se puede utilizar en GeoGebra. Voy a mostrarles algo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar acá. Entonces vamos a colocar aquí GeoGebra, calculadora. ¿Sí? Calculadora gráfica. Bueno, entonces hay una manera de graficar todos esos puntos, ¿sí? Eso era lo que me faltaba como explicarles a ustedes, porque obviamente el conocimiento es para difundirlo. Entonces les voy a enseñar cómo graficar todos los puntos de una sucesión. Entonces presten mucha atención. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí un poquito una letra más grande. Voy a colocar una letra más grande y listo. Entonces, vamos a generar todos los puntos de esta sucesión. ¿Listo?
todos los puntos de esta sucesión. Entonces, ojo con el comando que se trabaja. Entonces, hay un comando que se llama secuencia. Secuencia, ¿listo? GeoGebra no lo llama sucesión, ¿sí? Lo llama secuencia, ¿listo? Secuencia. Y dentro de esa secuencia se van a generar varios parámetros. Entonces, lo primero que ustedes van a generar ustedes van a generar son puntos. Entonces, cada uno de los puntos, entonces cada uno de los puntos va a tener la siguiente forma. Entonces, en la primera componente pues va a estar la posición, ¿no? Y en la segunda componente pues va a estar el término enésimo. En este caso el término enésimo es menos 6n más 11, ¿cierto? O sea que todas las parejas de aquí en adelante van a tener esta forma: n, menos 6n más 11, la posición con el término enésimo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a generar la secuencia de, en la primera componente n y en la segunda componente menos 6n, en este caso menos 6n más 11, ¿cierto? Bueno, y hay que definirle otros parámetros a este código. Entonces lo primero es que, ¿quién va a variar? ¿Quién es el que varía? El que varía es n. Ahora, ese n usted ¿cómo va a variarlo? Entonces lo va a variar de 1, ¿cierto? Porque pues n tiene que ser natural, ¿cierto? Entonces va a variar de 1 hasta donde usted quiera. Usted sabe que es una sucesión infinita, pero no vamos a colocar aquí hasta infinito, sino le vamos a colocar, por ejemplo, hasta 20. Vamos a colocarle que varíe de 1 hasta 20, pues para revisar cómo se están generando esos puntos, ¿listo? Y le da enter, ¿listo? Le da enter. Ahora, voy a mostrarles algo. Acá. Desen cuenta que los puntos van a empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de manera indefinida. Entonces voy a colocarle acá, más y más acá, y voy a pedirle acá que GeoGebra en la configuración general que en X vaya solo hasta 20. Listo. Y acá porque solo pasa 50. Esperen un momentico. Configuración que X hasta, porque no cambió. Ya cambió eso. Listo. Vean, entonces aquí se ven claramente qué es lo que está pasando con cada uno de los puntos de la sucesión, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que imprimir acá. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo en nuestro tablero. Bueno, entonces, ¿hacia dónde voy? Voy a lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde tienden los punticos cada vez que yo el n? Porque este sería el n, voy a colocarles acá, este sería el n, en el eje x cambia n y en el eje y lo que estamos encontrando es el a sub n, ¿cierto? Si el n se vuelve más grande aún, ¿hacia dónde están tendiendo los punticos? Hacia menos infinito. Hacia menos infinito, perfecto, hacia menos infinito. Eso significa que va a pasar esto. O sea, en términos matemáticos dice que si n tiende a infinito, o sea, si el n se vuelve muy grande, si el n tiende a más infinito, o sea, si el n tiende a más infinito, ¿qué está pasando con los puntos? Entonces el a sub n, entonces, a sub n tiende ¿a quién? Ya lo había dicho una compañera por ahí, menos infinito, ¿cierto? A menos infinito. Entonces, con este simple hecho usted dice, bueno, la sucesión, entonces la sucesión a sub n es divergente. ¿Listo? Es divergente. Ahora, este nuevo concepto habla de que una sucesión es divergente siempre y cuando esa sucesión no encuentre un punto de estabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una sucesión tiende a más infinito, pues también es divergente. Si una sucesión tiende a menos infinito, también es divergente. Si una sucesión es oscilante y no se pone de acuerdo hacia dónde va a estar equilibrada, entonces también es divergente,
¿cierto? Y pues digamos que ahí encontramos la primera definición. Una sucesión es divergente. Y pues como para que tengan claro la definición, aquí viene aquí al lado, les dejé una definición. Entonces vamos a traerla por acá para este lado. Entonces acá esa nota es importantísima. Cuando una sucesión es divergente. Entonces aquí dice, una sucesión es divergente o simplemente diverge cuando al hacer el n muy grande, o sea cuando el n tiende a infinito, los términos de la sucesión tienden a más o menos infinito o no encuentran un punto de estabilidad, ¿cierto? No encuentran un punto de estabilidad, entonces empieza como a fluctuar de un punto a otro y no encuentra como una estabilidad como nosotros habíamos visto en otras sucesiones. Entonces eso es lo que significa una sucesión divergente, ¿listo? Bueno. Ahora no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, señor. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a darles a ustedes la sucesión, ¿cierto? Una sucesión, les voy a dar una sucesión y ustedes me van a decir los siguientes términos, ¿listo? A ver, entonces vamos a llamarla B sub n. ¿Listo? Porque si no... Listo. Entonces, sea B sub n la siguiente sucesión, a ver. 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48 y así sucesivamente. ¿Vale? Creo que este ejercicio no lo he hecho con ustedes. Entonces, ¿quién me podría decir cuáles son los dos números que siguen? ¿52? 52. No sigue ese. 60. 60. Tampoco. Ese no es el que sigue. Revisen bien. Revisen bien. Los otros décimos también se demoraron un poquito, pero llegaron a la conclusión. Alguno llegó a la conclusión. La idea no es soplarle la respuesta. ¿Vale? ¿Cuáles son los dos números que siguen? O no, está muy difícil. Se supone que es a la 3, ¿no? A la 3 no tanto, pero por ahí escuché. Es a la 2 menos 1. ¿Cómo? A la 2 menos 1. A la 2 menos 1. O sea que, ¿qué número sigue? 63. Muy bien, 63. Listo. 63, o sea que, ¿quién sigue? ¿80? 80. Muy bien, 80. Listo, entonces sí se dieron cuenta de cuál es el patrón que se está generando. Entonces voy a mostrarles. Todos estos números pues tienen una posición, ¿no? Entonces este sería B sub 1, este sería B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, B sub 6, B sub 7 y así sucesivamente. Entonces este sería B sub 8 y este sería B sub 9, ¿cierto? B sub 9. Entonces, el número que de la posición es muy importante. Con este número es el que ustedes tienen que trabajar, ¿cierto? ¿Cómo llego del 1 al 0? ¿Cómo llego del 2 al 3? ¿Cómo llego del 3 al 8? ¿Cómo llego del 4 al 15? Y así sucesivamente. Entonces, tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, el 24. El 24 es 5 al cuadrado menos 1. Vean, B sub 5, o sea que el 5 va al cuadrado y le resto 1. ¿Quién es B sub 6? Entonces 35, entonces sería lo mismo que 6 al cuadrado menos 1.
¿cierto? 5 al cuadrado menos 1 es 25 menos 1, 24, 6 al cuadrado menos 1 es 36 menos 1, 35, y así sucesivamente con cada uno. Entonces vean, este sería 1 al cuadrado menos 1, 0, listo. 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado menos 1 es 9 menos 1, 8. Entonces efectivamente se está generando ese patrón. Ahora, aquí si esto es 7, entonces el siguiente sería 8. Entonces aquí sería 8 al cuadrado menos 1. 8 al cuadrado es 64 y a 64 le resto 1, pues 63. Y el siguiente sería 9 al cuadrado menos 1, que sería 81 menos 1, que es 80. ¿Sí? Entonces ese sería el patrón. Bueno, para ver si se entendió, ¿quién sigue? ¿Qué número seguiría? 99. 99, muy bien, 99, que se sale de 100 menos 1, ¿no? 10 al cuadrado menos 1, que es 99, muy bien, listo. Entonces, ¿quién me podría decir cuál es la fórmula del término enésimo? El término general, ¿cuál es la fórmula? N al cuadrado menos 1. N al cuadrado menos 1, ¿cierto? N al cuadrado menos 1, muy bien, listo, esa es la fórmula. Ahora, si esa es la fórmula, ¿quién podría decirme quién es B sub 30? $899. 899, ok, 899, muy bien. Creo que este ejercicio ya lo he hecho con ustedes. Bueno, No. ¿no? Sí. Okay. Listo, entonces no, hagamos de cuenta que no lo habíamos hecho. Entonces, esta sucesión de términos, ¿qué tipo de sucesión es? Según la explicación de la clase pasada, o sea, de la hora pasada. ¿Es creciente, decreciente? Creciente estricta. Creciente estricta, muy bien. Entonces B sub n es una sucesión estrictamente creciente. Muy bien, estrictamente creciente. Y vamos a revisar, según GeoGebra, los punticos, ¿cierto? Aunque ya podríamos entender que es una sucesión divergente, pero pues con la gráfica queda mucho más claro. Entonces, voy a colocarle acá, vean que con esta herramienta de acá puedo ocultar lo que ya habíamos hecho. Entonces colocamos acá secuencia de puntos. Entonces los puntos tienen dos coordenadas. En la primera coordenada es 0 y en la segunda coordenada es n al cuadrado menos 1, ¿cierto? N al cuadrado, perdón, acá el menos 1 va menos 1. ¿Listo? Entonces, el siguiente comando sería quién está variando. Entonces n es el que está variando, varía de 1 hasta, vamos a variarlo hasta 20. Y ahí se están generando los puntos. Listo, le damos enter. Y acá pues, aquí están la sucesión de puntos. Entonces, efectivamente, esa es una sucesión estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque no hay dos puntos con la misma altura. No hay dos puntos con la misma altura, es decir que el punto siguiente siempre es mayor al anterior, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo acá. Y vamos a pegar acá. Vamos a pegar un pedacito de esa función. Listo. Entonces, ahorita, o sea, hace poquito vimos una sucesión que es divergente porque sus puntos tienden a menos infinito. ¿Estos puntos a dónde tienden? A más infinito. A más infinito. Correcto, estos puntos tienden a más infinito. Entonces, cuando n tiende a más infinito, entonces b sub n, que es el término enésimo, tiende a también más infinito, ¿cierto? Tiende más infinito. Entonces, si n crece, entonces el b sub n también crece. Si n crece, el b sub n también crece. Por lo tanto, si va hacia más infinito, entonces también podríamos concluir que b sub n es una sucesión ¿qué? ¿Cómo es que se le llama? Divergente. ¿Divergente? Divergente. Muy bien, es una sucesión divergente. Listo, perfecto. Entonces yo creo que por el momento vamos bien, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien, ¿cierto? Listo. Entonces,
¿Cuánto nos queda? Nos quedan 20 minuticos, sí, podríamos definir el otro concepto. Entonces, vamos a generar la siguiente sucesión. Vamos a revisar la siguiente sucesión. Entonces vamos a llamarla C sub n. ¿Listo? C sub n. Entonces, para esta sucesión les voy a dar el término enésimo. No les voy a dar los valores, sino el término enésimo. Entonces vamos a generarla de manera como al revés, ¿no? Entonces el término enésimo está dado por el término, a ver, 5n más 1 sobre n. 5n más 1 sobre n. ¿Listo? Ese sería el término enésimo. Entonces vamos a sacar de manera juiciosa los primeros 6 términos. C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5 y C sub 6. Es algo muy sencillo, porque es solo cambiar el n por la posición, ¿cierto? Entonces, los escucho. ¿Cuánto hace sub 1? 6. 6. 6, muy bien. 5 por 1, 5 más 1, 6. 6 dividido en 1, 6, muy bien. C sub 2. 5.5. 21 sobre 2. 11 sobre 2. 11 sobre 2. Bueno, esperemos a ver porque hay varios. A mí me dio 11. 11 sobre 2. Listo, entonces vamos a aclarar cómo es que se hace el proceso y ya los demás pues me imagino que van a quedar bien. Póngale cuidado. Se cambia la posición por 2. Entonces aquí sería 5 por 2 más 1 sobre n, o sea, otra vez sobre 2, ¿cierto? Entonces no se les olvide dividir acá, porque hay una división. Entonces quedaría 5 por 2, 10, más 1, 11, 11 medios, ¿listo? Entonces el primer término es 6, el segundo término es 11 medios. Bien. Tercer término. 16 tercios. 16 sobre 3. 16 tercios, muy bien. 16 sobre 3, perfecto. Cuarto término. 21 sobre 4. 21 sobre 4. 21 sobre 4, muy bien. 5 por 4, 20, más 1, 21, y n es 4, entonces 21 cuartos. Quinto término. 26 sobre 26 5. sobre 5. 26 sobre 5, y el sexto término. 31 sobre 6. 31 sextas. 31 sextos. Bueno, aquí tuvimos la ventaja de que ninguna de las fracciones es simplificable, ¿cierto? O sea, ninguna es simplificable, por lo tanto ya quedó las fracciones. Entonces el tercer término era 16 tercios, el siguiente era 21 cuartos, el siguiente 26 quintos, el siguiente 31 sextos. Ok. Entonces, como siempre les solicito los decimales. Decimal de este. 5,5. 5,5, muy bien. Decimal del siguiente. 5,33. 5,33. El decimal de este. 5.25. 5.25. Siguiente. 5,2. 5,2. Y siguiente. 5.19 5,19 o 10 y qué? 16. 16. 16. Listo. Ok. Y como es costumbre, saquemos a alguien que esté muy lejos. Por ejemplo, C sub 20. Pues no tan lejos en este caso. C sub 20. ¿Cuánto daría C sub 20? 101 sobre 20. 101 sobre 20. Perfecto. ¿Cuánto da el decimal de esto? 5.05. 5. Perdón. Entonces vamos a colocar acá la fracción 101 Esta sobre 20. sucesión va tendiendo hacia 5, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Esa tendencia es la que estamos revisando. Entonces, me habían dicho que esto era 5. ¿Qué? Perdón. 0,5. Muy bien. Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes observaran. Que en este caso esta sucesión está tendiendo a un valor. Ya no es 0, ya no es 1, sino que en este caso está tendiendo a 5. ¿Cierto? Está tendiendo a 5. Ahora, ¿será que siempre es necesario hacer esto de sacar todos los valores y revisar hacia dónde tiende? Pues efectivamente en este tipo de sucesiones no es necesario. Ya les voy a mostrar un método para encontrar ese límite mucho más sencillo. ¿Listo? Esa tendencia. Y pues efectivamente es por un límite. Entonces vamos a revisar cuánto da el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando n se vuelve muy grande, cuando n tiende a infinito,
de la sucesión, que en este caso es el término enésimo 5n más 1 sobre n, ¿cierto? Estos límites nosotros los habíamos visto en matemáticas, ¿se acuerdan? Que tocábamos revisar primero que tuvieran el mismo grado, ¿cierto? Que tuvieran el mismo grado. Entonces arriba, si es n al cuadrado, entonces abajo también n al cuadrado. En este caso está el n a la 1. Entonces aquí tenemos n a la 1 y l a la 1. O sea que nos vamos a fijar en los coeficientes, ojo acá, vamos a fijar en los coeficientes de los n's con mayor potencia. En este caso es n a la 1. Entonces el coeficiente de arriba, ¿quién sería? 5. Y el coeficiente de abajo, 1. 1, ¿cierto? Aquí hay un 1 que no se ve, pero ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces arriba se tiene en cuenta el 5, abajo se tiene en cuenta el 1, y 5 dividido en 1 es 5. Entonces con este simple cálculo ya sabemos que la sucesión ¿a qué tiende? A 5, a 5. ¿Listo? Entonces eso sería como lo que nos tendría que generar la gráfica, ¿cierto? Nos tendría que generar la gráfica. Entonces vamos a revisar si efectivamente eso es lo que está pasando en la gráfica. Voy a mostrarles nuevamente el GeoGebra. Vamos a generar nuevamente una secuencia de puntos en donde n es la primera componente y la segunda componente es una división, ¿cierto? Entonces una división. Arriba es 5n más 1. Y abajo es n, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿quién va a variar? Va a variar n. ¿Cómo va a variar n? Entonces vamos a colocar que n varíe de 1 a 20. ¿Listo? Profe, Sí, señor. ¿puede variar n desde, digamos, menos 5? Claro que sí, usted puede colocar en GeoGebra que varíe desde menos 5. Ahora, ¿n puede ser menos 5? Un merengue. No, n no puede ser menos 5 porque n tiene que ser natural. Y los naturales comienzan desde 1. ¿Se acuerdan que las sucesiones son los naturales? Entonces el n siempre va a iniciar desde 1. Y el otro número que usted elige ahí, sí puede ser cualquiera. O sea, 20, 30, 50, el que usted quiera. ¿Listo? Entonces es como para revisar la tendencia de la vean, entonces aquí por ejemplo me salió un error. Voy a borrar esto porque aquí no escribí bien secuencia. Entonces acá secuencia tiene que escribirse bien, o si no no va a salir correcto. Ay, ¿qué pasó? Bueno, voy a hacerlo otra vez. A ver, entonces, secuencia de puntos, que la primera coordenada es n, la segunda coordenada es una división, arriba es 5n más 1, abajo es n. ¿Quién va a variar? N, y varía de 1 a 20. Listo, bien. Entonces, acá vamos a revisar, vamos a hacerle un poquito zoom. ¿Cierto? Aquí le vamos a hacer este zoom. Y vamos a decirle acá que el eje Y, el eje X vaya hasta 20, ¿no? Habíamos dicho que hasta 20. Hasta 20. Listo. Entonces, voy a colocarles acá hacia dónde tiende. O sea, lo que tiende es a y igual 5, ¿no? A y igual 5. Entonces, vean, efectivamente los puntos, todos los puntos de esa sucesión van a empezar a acercarse al valor de 5, ¿cierto? Entonces voy a colocar la gráfica y ahorita les pregunto algo muy importante. A ver. Voy a colocar un pedazo. Bueno, entonces, pregunta. Esta sucesión, ¿cómo la pueden clasificar ustedes? ¿Qué tipo de sucesión es? Decreciente.
decreciente, pero monótona o estricta. Monótona, Mono- es monótona decreciente. Listo. Bueno, para responder esa pregunta de manera correcta, revisemos la tendencia de los decimales. ¿En algún momento van a haber dos puntos iguales? No, No, no van a haber dos puntos iguales. Si no hay dos puntos iguales, ¿es monótona o estricta? estricta, Estricta. estricta decreciente. Estricta, o sea que en este caso podríamos concluir que la sucesión C sub n es una sucesión estrictamente decreciente. Listo. Ahora, des en cuenta que... Sí, Pero si usted llega y pone los negativos, le va a dar una función creciente. ok, sí. Efectivamente, si usted interpreta esta sucesión como una función, pues obviamente va a haber una parte que va a ser creciente, ¿cierto? Que va a ser creciente. Pero, no, es más, si usted la genera como función, si no estoy mal, va a dar también decreciente. Pero bueno, o sea, al punto que voy es que su merced, acá dentro de esta sucesión, no podría hacer la interpretación en los negativos porque n no puede ser nunca negativo, ¿sí? N nunca puede ser negativo, entonces por lo tanto en todas las sucesiones nos vamos a centrar en solo el x positivo. ¿Por qué? Porque el x va a estar variando el n y el n solo puede ser 1, 2, 3, 4, 5 porque n es natural, o sea, n no puede ser negativo, no puede ser entero. ¿Listo? Entonces esa es como una de las propiedades de las sucesiones, ¿vale? Que las sucesiones solo están definidas para los n naturales, para los positivos, para los enteros positivos. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso estamos hablando de que la sucesión es estrictamente decreciente. Ahora, ninguna voy a colocarle aquí esto, ninguna de estas dos sucesiones se comporta como esta, ¿no? Porque la de arriba, esta aquí de arriba tiende hacia menos infinito, esta de aquí abajo tiende a más infinito, ¿cierto? Pero esta sí tiende aquí, ¿a qué valor? ¿A qué tiende? 5. A 5, entonces como tiende a 5, esta ya no diverge. Entonces ahí es donde ingresamos el nuevo concepto. Esta sucesión, entonces aquí podríamos decir que C sub n es una sucesión convergente, entonces es una sucesión convergente a 5. ¿Listo? Es una sucesión convergente a 5. Y entonces ahí ya tendríamos que diferenciar cuándo diverge y cuándo converge. Pero prácticamente es algo muy notorio, ¿no? Es algo muy notorio. Si ustedes ven que escapa hacia más infinito, o que escapa hacia menos infinito, o que empieza a fluctuar de un número a otro sin ningún tipo de orden, o por ejemplo esta sucesión, vean esta sucesión de sub n, la sucesión 2, menos 2, 2, menos 2, 2, menos 2. ¿Esta sucesión converge a algún punto, algún número? ¿A uno solo? No converge a ningún punto, no converge a ninguno. Entonces, en este caso, en este tipo de sucesión que es oscilante, ¿cierto? Esta es una sucesión oscilante. Esta sucesión oscilante es divergente, ¿cierto? Porque no tiende ni a 2 ni a menos 2. ¿Listo? No tiende a ninguno de los dos valores, solo está fluctuando entre 2 y menos 2, por lo tanto es divergente, ¿cierto? Aunque esta relación de oscilante y divergente no siempre pasa, ¿listo? Hay sucesiones oscilantes que sí son convergentes, y eso es lo que vamos a ver en la última hora de 2 y 45 a 3 y media, por eso es importante que ustedes estén conectados a esa hora, de 2 y 45 a 3 y media, ¿vale? Pues ahí... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo llamaría una sucesión que fuese, como por decirlo así, como una serpiente, que sea puras curvas? ¿Sería oscilante? Sí, señor, oscilante. Y esa, si alcanzamos a ver un ejemplo de eso de 2 y 45 a 3 y media, sería excelente, porque lo tengo preparado para la clase. Y se llamaría oscilante. Y van a verse patrones muy, muy interesantes. Por ejemplo, vamos a revisar que hay patrones como si fuesen... ¿Ustedes conocen las cadenas de ADN? Sí.
como patrones así, como dos hélices que se van cruzando, dos hélices que se llaman dentro de las cadenas de ADN, se llaman hélices, ¿no? Entonces ahí vamos a revisar que se generan ciertos patrones, pero ese patrón no nos dice nada, sino que es una sucesión divergente. Entonces sí, efectivamente eso lo vamos a ver más adelante. Listo, chicos, entonces no sé si tienen alguna pregunta porque ya nos quedan solo 2 minutos de clase. señor. Es que tu nombre no está. Listo. Entonces, como han tenido bastante por hoy, vamos a dejar la clase hasta acá, si no hay ninguna pregunta, y nos vemos ahorita a las 2:45 para seguir con estos ejemplos de sucesiones convergentes y divergentes, ¿vale? Ay, sí, se me olvidaba. Tengo un minutico para darles una información. No se desconecten aún. Yo les envié un documento ayer, no sé si algunos lo alcanzaron a ver, para que lo puedan revisar ahorita. Ese documento que les envié son ejercicios de práctica, o sea, eso no es un taller. Yo les envié en ese documento todas las tareas que les he dejado, ¿cierto? Pero no se pueden evaluar esas tareas porque por cuestiones de directrices de coordinación. Entonces esos ejercicios que yo les dejé más unos nuevos sobre funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, eso es para que ustedes practiquen, ¿sí? Para que practiquen. Si tienen alguna duda, pues en clase me hagan esas preguntas para que practiquen, porque yo mañana, que mañana es un viernes festivo, les voy a enviar el taller, que obviamente va a ser algo mucho más corto. En ese taller les voy a evaluar lo que son todos los temas que quedaron pendientes del primer periodo, ¿cierto? Es decir, composición, inversa, producto punto, producto cruz, proyecciones, ¿cierto? Lo que vimos de función inyectiva, eyectiva y sobreyectiva, pero eso se los voy a enviar mañana. Lo que les envié ayer son solo ejercicios de práctica, así que no es para entregar, no es obligatorio, sino simplemente para que usted vaya practicando. Y mañana yo les dejo el taller oficial de esos temas de primer periodo, ¿listo? Y pues vayan revisando también un instructivo que les envió la coordinadora de cómo subir tareas por el aula virtual de Fidias, porque Fidias tiene como un classroom, ¿sí? Fidias tiene un classroom, entonces si no estoy mal, todos los profes van a empezar a subir sus talleres por esa aula virtual. Entonces revisen el link que les envió la coordinadora, porque ahí es donde les van a explicar cómo van a ustedes revisar las tareas que se les deje y cómo van a subir eso. Y lo último que les tengo que decir antes de desconectarme es que en esa aula virtual, en cada una de las tareas que se van a subir, se va a generar un foro, es decir, que ese foro lo vamos a utilizar para que ustedes coloquen sus preguntas. Y tengan en cuenta que esas preguntas son públicas, es decir, que sus preguntas le pueden servir a otro. Profe, lo que pasa es que no entendí cómo hacer el segundo punto. Voy en esta parte. Entonces ahí yo les voy a responder todas las preguntas. Por lo tanto, ya no se van a enviar correos, ¿listo? Ya no se van a enviar correos, sino que simplemente usted ingresa a la tarea y coloca su pregunta en el foro. Eso se maneja como el Classroom, ¿listo? Entonces para que vayan revisando ese correito. Chicos, muchísimas gracias y ahora sí, vayan a descansar un poco. Que estén bien. Ahorita nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.